Hay nombres que simplemente se graban en la historia, no por lo que hicieron, sino por el misterio que dejaron atrás. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de los enigmas más audaces, más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. Y eso es la pregunta, ¿no? La que lleva más de medio siglo flotando en el aire sin respuesta. Una pregunta que ha obsesionado tanto al FBI como a miles de aficionados al misterio. Imaginen la escena. Un hombre, un avión en medio de la noche, una tormenta y un salto. Un salto hacia la leyenda, o quizás hacia una tumba anónima. Para desentrañar esto, tenemos que viajar en el tiempo, volver a ese preciso momento. Nuestro relato nos lleva a la víspera del Día de Acción de Gracias de 1971, un día que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de marcar un antes y un después, no solo en la historia de la aviación, sino que también iba a dar a luz a un ícono, a partir de un crimen perfectamente ejecutado. Miren, la cronología es casi quirúrgica. Todo arranca poco después de las 2:30 de la tarde. Y en cuestión de horas, este hombre, Cooper, logra aterrizar el avión, consigue exactamente lo que pide y vuelve a estar en el aire. Y luego, a eso de las 8:15 de la noche, simplemente desaparece. Se esfuma en la negrura. Pensemos en ese momento por un segundo. La calma con la que este hombre le dice a la azafata: «Señorita, creo que debería leer esa nota. Tengo una bomba». Sin aspavientos, sin gritos, una amenaza helada, precisa. Ella al principio pensó que era su número de teléfono, pero no. La nota lo dejaba todo claro. Las demandas, la bomba en el maletín. En ese instante, el juego había comenzado. ¿Y qué era lo que pedía? Bueno, la cifra era de $200,000, que para 1971 era una verdadera fortuna. Y tenía sus condiciones, todo en billetes de 20. Pero aquí viene lo interesante. Pidió 4 paracaídas. ¿Por qué 4? ¿Acaso había cómplices? ¿O era solo una jugada para confundir a todos? Es uno de esos pequeños detalles que hacen que este caso sea, simplemente fascinante. Y aquí es donde el crimen se convierte en leyenda. El avión, un Boeing 727, vuela bajo, lento, tal como él lo ordenó. Él, completamente solo, baja la escalera trasera del avión, algo que hoy sería impensable, por cierto, y simplemente salta. Se lanza una noche gélida, en medio de una tormenta, sobre una de las zonas más salvajes e inhóspitas de todo Estados Unidos. En cuanto Cooper salta, se desata el caos en tierra, y así comienza una de las cacerías humanas más extensas y frustrantes de toda la historia del FBI. Porque la pregunta era, ¿cómo se empieza a buscar a un fantasma? La respuesta del FBI fue inmediata y masiva. Lanzaron la operación NORJAK, que es la abreviatura de Northwest Hijacking. Cientos de agentes se movilizaron. Revisaron listas de pasajeros, interrogaron a todo el mundo, siguieron cada pista por más absurda que pareciera, pero nada. Era como si Cooper se hubiese disuelto en el aire. Y es que hay que entender la magnitud del desafío. No estamos hablando de que saltó sobre un campo abierto. Saltó en medio de la noche, en una tormenta, sobre un área de bosques densos, montañas, un terreno salvaje. Buscar a alguien ahí era literalmente como buscar una aguja en un pajar gigantesco. Y lo más increíble es que después de más de 45 años de búsqueda, miren lo que encontraron. Casi nada. Una corbata de clip dejada en el asiento. Unos fajos de billetes que un niño encontró por casualidad casi 10 años después, medio descompuestos en la orilla de un río. Y las instrucciones de la escalera. Eso es todo. La falta de pruebas es casi la prueba más grande de lo perfecto que fue el plan. Pero esperen, porque esa corbata, esa simple corbata de clip, resultó ser una cápsula del tiempo. La ciencia forense moderna hizo su magia. La analizaron y encontraron más de 100,000 partículas, y entre todo ese polvo había algo muy, muy específico. Verán, entre esas partículas encontraron elementos raros como titanio y acero inoxidable puro. Y eso no se encuentra en cualquier lado. Eso apunta a un lugar de trabajo muy particular, una planta de fabricación de metales de alta tecnología. ¿Y saben qué? Una de las empresas que usaba esos metales en los 60 era contratista de Boeing. De repente la imagen de Cooper cambia. Ya no es solo un tipo con traje. Quizás era un ingeniero, un gerente, alguien que conocía los aviones desde adentro. Claro, con un crimen así de audaz y un perfil tan borroso, la lista de sospechosos no tardó en explotar. Se convirtió, con los años, en una leyenda por sí misma. Imaginen esto.
Solo en los primeros 5 años, el FBI investigó a más de 800 personas. ¡800! Había de todo: confesiones de último minuto, gente que se parecía físicamente, exmilitares con la experiencia perfecta. La lista parecía no tener fin, pero al final del día ninguna prueba sólida conectaba a nadie con el crimen. Y claro, hubo algunos nombres que sonaron más fuerte que otros. Estaba Richard McCoy, que hizo un secuestro casi idéntico meses después. Dwayne Weber, que en su lecho de muerte le dijo a su esposa, "Yo soy Dan Cooper". Robert Rackstraw, un veterano con paracaidismo y un pasado complicado. E incluso un tal Vince Peterson, un ingeniero que trabajaba con titanio, lo que encaja con las partículas de la corbata. Todos parecen encajar en una pieza del rompecabezas, pero ninguno lo completa. Así que al final del camino nos quedamos con 2 grandes teorías. Por un lado, la lógica pura. Un tipo saltando de un avión de noche en una tormenta con ropa de calle, lo más probable es que no haya sobrevivido. Esa es la postura oficial del FBI. Y por otro lado, está la versión de la leyenda, la de un cerebro criminal que lo calculó todo, que logró el escape perfecto y vivió el resto de sus días en el anonimato. El crimen perfecto. Pero, ¿saben qué? Si sobrevivió o no, casi no importa, porque el hombre que llamamos D.B. Cooper dejó un legado, una huella imborrable que va mucho más allá del crimen. ¿Afectó a la aviación? Sí, pero también se clavó en la cultura popular para siempre. Y hay un legado muy físico, muy real. A raíz de este secuestro, se obligó a instalar en todos los Boeing 727 un dispositivo de seguridad. Se le conoce como la aleta Cooper. Es una pieza de metal muy simple, que impide que la escalera trasera se pueda bajar en pleno vuelo. De alguna manera, el fantasma de Cooper sigue volando en esos aviones. Y aquí está el dato que lo sella todo como leyenda. De todos los casos de piratería aérea en la historia de la aviación comercial, este es el único. El único que jamás se ha resuelto. Un fracaso absoluto para las autoridades y, hay que decirlo, una victoria impecable para él. Y así, su figura se transformó. Pasó de ser un criminal a una especie de antihéroe. Un símbolo del rebelde que le ganó al sistema. Lo hemos visto en series como Loki, en películas, en libros, hasta tiene su propio festival anual en Washington. Su nombre se volvió sinónimo de misterio y de una audacia increíble. Finalmente, en 2016, el FBI, digamos que tiró la toalla. Después de 45 años, suspendieron oficialmente la investigación activa. No porque lo hubieran resuelto, claro. Lo hicieron porque ya no quedaban más pistas que seguir. El fantasma simplemente les había ganado la partida. Y así, el círculo se cierra. Volvemos a la pregunta con la que empezamos. Con mucho más contexto, sí, pero con las mismas 0 respuestas. ¿Fue un genio que se burló de todos o un hombre que apostó todo y lo perdió en la caída? La verdad probablemente se perdió para siempre esa noche, devorada por el viento y la lluvia en algún bosque olvidado, dejando tras de sí únicamente una leyenda que hasta el día de hoy se niega a aterrizar. Recuerda suscribirte y darle al like para subir más historias como esta. Muchas gracias por escuchar y ver el vídeo.